Buen día, ¿cómo estamos? Pues vamos a ir siguiendo hablando de historia de México, en la que hemos hecho todo ese recorrido a través de todas estas situaciones en cuestiones presidenciales y llegamos con Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés, que va a nacer en Sayula, Veracruz, el día 29 de septiembre de 1900 y va a morir en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Toda esta situación en la que él tiene esa formación de abogado, de empresario político mexicano y que se desempeña como presidente en México desde el día 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. La trayectoria que tiene este personaje a través de las funciones en su administración, que se va a ir caracterizando en convertir el territorio norte de Baja California como un estado, la creación de la ciudad universitaria y la industrialización de México, a pesar de todos esos logros, de todos esos avances significativos, hubo pues críticas relacionadas por los actos de corrupción y nepotismo durante su gobierno. Toda esta situación donde él se va a desarrollar como miembro de la Academia de las Lenguas de México, de España, de Colombia y de Nicaragua, va a recibir también el grado de doctor honoris causa en varias universidades nacionales y extranjeras, con el que se inicia el país con el nombre de que se le va a otorgar con el apodo de los cachorros de la revolución, como los llamó Vicente Lombardo Toledano, a ese grupo de políticos que va a ingresar. Casi en sus primeros años, Miguel Alemán, que nace, como comentamos, el 29 de septiembre del 1900, en Sayula, en Sayula Alemán, ¿sí? Lo que antes era eh, pues el Sayutepec, pueblo sureste al en el estado de Veracruz. Fue el primero de los dos hijos de Miguel Alemán González, general revolucionario y principal dirigente de dicho movimiento en su estado, y de Tomasa Valdés Ledesma. No se sabe mucho de sus descendientes, tanto de sus abuelos paternos como los maternos. Solamente se sabe que eran veracruzanos. Su hermano Carlos, que estudió más tarde odontología en Guadalajara, va a nacer poco tiempo después. Su medio hermano Antonio, hijo de su primer matrimonio de su padre, vivía con su familia. Las primeras letras que él aprendió con la maestra Mortera de Sayula, donde vivió la familia hasta 1913. Después él va a pasar a la escuela primaria local, donde el mobiliario era, pues se puede decir que tan pobre que sus estudiantes debían de sentarse en cajas de jabón para recibir las clases, porque su familia se dedicó a la fabricación de jabón. Más adelante vamos a hablar de ese punto. Miguel Alemán convivió pues desde muy pequeño pues, con los pequeños indígenas que estaban llamados populucas, y aprendió un poco de su lengua mixiana. Se enseñó él pues a montar caballos y mulas, y trabajó guiando a viajeros, repartiendo leche en todo el municipio a caballo. La azarosa e inestable condición pues de la vida de sus padres llevó a la familia a mudarse pues en numerosas ocasiones. Primero a Cayucan con pues, sus abuelos maternos, don Cristóbal Alemán y Francisca González. Después con los maternos, don Asiano Valdés y Margarita Ledesma, a Oluta, donde pues la numerosa familia de los Valdés tenía pequeño negocio agrícola, ganadero y, como comentamos, la fabricación de jabón para los habitantes del pueblo. Luego pues pasaron a vivir a Coatzacoalcos, a fin de irse reuniendo con sus padres, que habían sido pues ascendidos y que eran jefe de arma local. Finalmente se asentaron ya en Orizaba, lugar al que llegó a principios del año de 1915.
Ahí, mientras su madre atendía un estanquillo, o sea, una tienda de abarrotes, para que entendamos, Miguel pudo seguir con sus estudios en la escuela primaria Modelo y más tarde en el colegio Joaquín Oropesa. Ya en 1920 hasta 1925, donde él va a desarrollar el bachillerato en el Águila. Para que Alemán pudiera estudiar el bachillerato en 1920, la familia impulsa una mudanza más a la Ciudad de México y allí va a ingresar en la Escuela Preparatoria Nacional. Con el número de alumnos inscritos, pues eran numerosos y que rebasaban los límites del cupo pues escolar. Fue necesario establecer un grupo más para los muchachos pues que venían de provincia y que habían cursado sus estudios irregulares, y en el que se le llamó a ese grupo el Grupo H. En esa casa de estudios fundó y participó en el periodiquito intitulado Eureka entre 1920 al 25, y junto con Antonio Ortiz Mena, Gabriel Ramos Millán y Héctor Pérez Martínez, con quienes pues va a realizar actividades de todo tipo, desde asistente de actividades políticas estudiantiles hasta ir a balnearios o a días de campos. Estudiando en la Universidad Miguel, tuvo que suspender sus estudios en 2 ocasiones, pues se puede decir que por razones económicas. La primera, para ayudar a sus padres, quien le aconsejaron pues no seguir la carrera militar, y otra cuando se agotó el dinero en su familia, cuando regresaron ellos a Coatzacoalcos, desde su madre, cuando abrió la tienda de abarrotes y le consiguió un empleo en la compañía petrolera El Águila, donde aprendió inglés y fue escribiente en auxiliar del geólogo Roberto Pic, en quien establecería pues más adelante una buena amistad. Ya él en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que sería en 1925, se matriculó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde su rostro afilado y su carácter juguetón era apodado el Pajarito. En la universidad se encontró pues con varios de sus compañeros del Grupo H. Recuerdan el que se había hecho para todos los que eran de provincia y que habían tenido estudios irregulares, pues ahí a ese grupo, acuérdense que se le llamó el Grupo H, y ahí se va a encontrar a esos compañeros. En 1920 Miguel Alemán logró acabar pues su licenciatura en Derecho en 3 años, recibiéndose el día 29 de junio de 1928 con la tesis Las enfermedades y riesgos profesionales, producto pues de un buen trabajo de campo que realizó en las minas Real del Monte en Pachuca. Toda la situación en la que se va a ir desarrollando ya esa carrera política desde los primeros años de su vida profesional, litigó siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. Se dedicó de lleno pues a defender a los mineros de Pachuca, en donde todos los días iba por 6 años con sus amigos, tanto Fernando Casas Alemán, Gabriel Ramos Millán. Con su tesis profesional la hizo sobre todos los problemas laborales y de compensaciones. Logró en su lucha contra pues esas compañías mineras que se reconociera la silicosis como una enfermedad profesional, para hacer valer los derechos de esos trabajadores. En su tesis como abogado sobre riesgos y enfermedades profesionales fue tomada como base para las legislaciones obreras vigentes. Alemán también ejerció su profesión en corto tiempo en Tamaulipas y después en Choapan, Veracruz, litigando a favor del sindicato petrolero. Tras la muerte de su padre, que sería en 1929, va a regresar a la Ciudad de México y consiguió trabajo pues en un despacho de su tío, un tío paterno, el político Eugenio Méndez, a principios de 1931. Va a contraer matrimonio con la guanajuatense Beatriz Velasco. Tuvieron 3 hijos, Miguel, Beatriz y Jorge Francisco. Ese mismo año, la sobresaliente labor que tenía Alemán fue reconocida y fue nombrado abogado auxiliar de la Secretaría de Agricultura y Fomento, donde pues más tarde va a ocupar la dirección del Departamento
forestal, a la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Renunció pues a la burocracia y que se ponía, en la cual él se va a poner a litigar, asociado con sus amigos y sus excondiscípulos, tanto Gabriel Ramos Millán, Manuel Ramírez Vázquez, Rogelio de la Selva, Fernando Casas Alemán y Raúl López. Van a abrir una pequeña firma de abogados en la calle de Woolworth, en su especialidad en derecho laboral, defendiendo pues a los trabajadores que representaban tanto sindicatos de mineros de Real del Monte y los petroleros del Águila, donde también empleaba pues sus buenos contactos políticos en cuestiones en relación al Estado veracruzano para acercar a ese sindicato transportista. Ya al estar metido ya en lo que sería el Partido Revolucionario, negoció bienes raíces, el diputado senador que sería desde 1929 hasta 1935. El PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929 va a ingresar al Partido Nacional Revolucionario y en 1932 va a lanzar su candidatura a diputado en Coatzacoalcos. Ya había hipotecado su casa, vendió algunos de sus muebles y un fino reloj para resolver la campaña, mas sin embargo el PNR se decidió por un pariente de la familia Fagniuti en 1932 y es candidato a diputado federal suplente del 14 distrito de Acayucan, Puerto México, por el Partido Nacional Revolucionario, y Eugenio Méndez Aguirre, allegado al coronel Adalberto Tejeda Olivares, es el candidato propietario. Alemán pues incluso pues fue amenazado de muerte por un asesino a sueldo, Gabriel Ramos Millán. Convenció a todos los socios del bufete de que no le tuvieran miedo a los 6 ceros e incursionaron en el mundo de los negocios, para los cuales Alemán mostró grandes actitudes. Desde pequeño, pues Ramos Millán compró a crédito a 2 pesos el metro cuadrado de los terrenos del rancho Polanco, que fraccionó con utilidades astronómicas para formar la actual colonia Polanco, en el rincón del bosque. A cambio de que se realizaran trabajos de litigante, entregaban a Alemán un porcentaje de las acciones. Además, el licenciado Alemán va a adquirir a un precio muy bajo los terrenos del rancho Los Pirules, que ya más años adelante albergaría lo que ahora conocemos como Ciudad Satélite, y otras colonias anexas. Los jóvenes abogados urbanizaban, con el apoyo general de Manuel Ávila Camacho, que era el presidente en turno, terrenos en Cuernavaca, en un extremo del bosque de Chapultepec. Alemán y sus amigos construyeron hermosas residencias de tipo californiano. Los negocios de bienes raíces le proporcionaron, a sus propias palabras, la seguridad necesaria para seguir libre de presiones en su carrera política. Ya en 1933, Alemán dirigió la campaña del presidente Lázaro Cárdenas en Veracruz, quien en reciprocidad, un año más tarde, lo acomodaría en la magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, y que con el apoyo del antiguo amigo de su familia, el general Cándido Aguilar, y del secretario del presidente Luis I. Rodríguez, en 1935, Alemán se va a postular para senador de su estado. Él va a ingresar a la masonería el día 20 de octubre de 1930. Ya él, en sus funciones como gobernador de Veracruz, en 1939, en junio, en el Café de Tacuba de la Ciudad de México, fue asesinado el candidato a gobernador Manlio Fabio Altamirano Flores. Esa cercana colaboración con el general Cárdenas, así como sus propias habilidades políticas, le permitieron a Miguel Alemán ser nombrado candidato a la gobernatura de Veracruz
y el día 1 de diciembre de 1933, Alemán va a tomar posesión de su nuevo cargo, integrado en un gabinete pues por sus amigos antiguos, compañeros de estudio, objetivo principal que estaba enfocado a ir modernizando la administración pública y consolidar una labor constructiva. Por eso emitió una ley inquilinaria con el apoyo del presidente Cárdenas. Puso fin a 20 años de conflicto religioso en su estado y concedió una buena gana de reapertura en cuestiones de la iglesia. Otro de sus triunfos fue la unificación campesina. Con la expropiación petrolera, Alemán va a viajar a la Ciudad de México y encabezó, se puede decir, ese bloque de gobernadores que avalaron la decisión presidencial. Veracruz fue, pues se puede decir, un experimento local de modernización, pues el mismo que pondría en práctica ya en cuestiones de la presidencia, siendo como secretario de Gobernación, que sería desde 1940 hasta el 45, el general Manuel Ávila Camacho sacó a Alemán de la gobernatura para hacerlo coordinador de su campaña presidencial. Tras la hazaña de haber sido director de la campaña de Ávila Camacho, con quien tuvo pues una buena y pues malas mañas, Alemán había sacado adelante a nadie, pues sorprendió que el nuevo presidente lo integrara en su gabinete, confiriéndole el cargo de secretario de Gobernación, que va a desempeñar cabalmente desde el día 1 de diciembre de 1940 al 18 de junio del 45. Durante la estancia en la Secretaría, Alemán va a impulsar el turismo, la cinematografía y la regeneración penitenciaria. Sin embargo, va a limitar la libertad de expresión al hacer que se despida a un reportero del periódico Universal por un simple hecho de publicar artículos críticos sobre la política inflacionaria. Siendo secretario ya de Gobernación, su mayor problema fue enfrentarse a la enemistad que había tenido con Maximino Ávila Camacho, ¿se acuerdan que es el hermano de Manuel Ávila Camacho? Causa por la que se presentó su renuncia muchas veces, la cual pues no fue aceptada por el presidente Ávila Camacho, pues sabía los problemas que tenía con su hermano en cuestión de lo que se haría esa campaña presidencial en 1946, a la muerte inesperada, en todo caso se puede decir oportuna, de Maximino. La candidatura de Alemán a la presidencia ya no topaba con ningún obstáculo. Para la elección, que sería en 1946, se presentaron 4 candidatos: Miguel Alemán Valdés por el PRI, Ezequiel Padilla por el Partido Demócrata Mexicano, el Partido de Acción Nacional por el general Agustín Castro y por el Partido Nacional Constitucionalista el general Enrique Calderón, por el Partido Reivindicador Popular y Revolucionario. Sin embargo, el opositor más fuerte de Miguel Alemán fue Ezequiel Padilla, exsecretario de Relaciones Exteriores y jefe de su campaña política, la que sería fue Ramón Beteta Quintana. Ya él en 1946 a 1952, en cuestión de ya estar promoviendo su campaña para presidente, el día 7 de junio de 1946 se efectuaron las elecciones. Los resultados no fueron sorpresivos, pues 1786 votos, en las que aquí va a hacer todo un recuento de 1.786.901 voto para Alemán, que se convierte pues en el nuevo presidente de México tras ese escándalo que se dijo fraude electoral. Miguel Alemán asumió la presidencia el día 1 de diciembre de 1946 en el Palacio de Bellas Artes, declarando recinto oficial. Durante toda esa gestión, que sería en 1951, va a recibir el título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que va a pues a marcar toda esa trayectoria política en la cuestión política económica que va a tener que
irse haciendo, en la cual se modificó el artículo 27 constitucional, el cual se otorgó mayor extensión para pequeñas propiedades, haciendo que los grandes propietarios incrementaran su patrimonio. Nombró como secretario de Hacienda y Crédito Público durante su mandato a Ramón Beteta Quintana. En cuestión, en tanto a la política interna, todo ese régimen alemanista concediendo pues los intereses entre los empresarios y los trabajadores con el propósito de que olvidaran la lucha de clases y se propiciara, pues se puede decir, un desarrollo del capitalismo, con la promesa de que ambos sectores saldrían beneficiados económicamente. El partido oficial PRI organizó la CROM, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, pues cuyo fin era la coordinar todo ese sector popular, también las clases gobernantes que repartían pues sus cuotas de poder tanto en diputaciones, gubernaturas y otras para el cuidado de los intereses. La deuda externa se va a incrementar a 346 millones de dólares porque el gasto público aumentó, faltaron inversiones en área productiva y el gobierno recorrió el crédito externo. Como un resultado, el peso fue devaluado casi un 90% y se cotizó en 8.65 pesos el dólar. En cuestión a la industrialización del país, durante todo el periodo del presidente, en el país aumentó considerablemente su red de carreteras, vías férreas, las obras públicas también se mejoraron, los sistemas de riego, creció el reparto agrario, también se favoreció la inversión privada, se diversificaron las industrias automotrices de motores electrodomésticos y esa cadena hotelera impulsó tanto el turismo y sobre todo en el puerto de Mazatlán. La política educativa y cultural que se dio, en la que va a tener una repercusión también en reformar al artículo 3 de la Constitución, que se emprendieron campañas para contrarrestar el analfabetismo. Se creó la Dirección General de Enseñanzas Normal en el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y de Literatura y el Colegio Técnico en Educación Suprema e Investigación Científica. También se inauguró las primeras instalaciones de la ciudad universitaria, sede principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Alemán se reunió en Chihuahua, en el Palacio de Gobierno, con el primer dirigente de la sección 42 de la CNTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Arnulfo Acosta Ochoa, y pidió la nivelación de salarios con los maestros federales. Todas estas políticas obreras y campesinas que se fueron haciendo fue represiva y autoobrera. Las manifestaciones obreras que fueron reprimidas por la fuerza pública tuvieron su origen en el bajo y escaso salario de la antidemocracia sindical, pues el gobierno imponía líderes charros, es decir, ilegítimos y corruptos. Durante el gobierno del presidente Miguel Alemán se sumó la política anticomunista de los Estados Unidos. Se creó un comité de actividades anticomunistas cuyo principal objetivo era hostigar a los intelectuales y a los políticos por su filiación marxista, según que proliferaba la fundación de varias asociaciones políticas con una tendencia proscribiendo al Partido Político Obrero y al Partido Popular de Ideas Izquierdistas, que fue atacado. Surgen varias manifestaciones por grandes descontentos que existían en el sector campesino, pues debido a que durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho se había iniciado una tendencia de disminuir la dotación de tierra para los campesinos y estimulando la concentración de tierras en grandes haciendas, sucediéndose pues nuevamente huelgas y manifestaciones. Toda esa creación de la Dirección Federal en la cuestión de la seguridad en 1947 por decreto órdenes de la creación de la Dirección Federal de Seguridad adscrita a la Secretaría de Gobernación
y con la tarea principal era mantener informado al presidente sobre la situación tanto política como social del país, que fue integrada originalmente por egresados del Colegio Militar y formadas después pues por elementos de diversas dependencias. Su primer director fue el coronel Marcelino Iñurrieta de la Fuente, quien decidió pues capacitar a los primeros miembros de la institución con cursos especiales en cuestiones del FBI en Washington y en otras escuelas políticas de los Estados Unidos. Ya en los últimos años de la Academia Mexicana de la Lengua y Consejo Nacional del Turismo, fue nombrado miembro de número de Academia Mexicana de Lengua, tomó posesión de la silla 28 el día 12 de junio de 1953 y fue tesorero de esta institución en 1973 al 83, promovido celebración en el primer congreso por la Academia de la Lengua Española, la cual se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y que posteriormente se formó una asociación de Academia de la Lengua. Fue nominada en 1952 al 53 al Premio Nobel de la Paz y por José María Salazar, presidente de la Asamblea Legislativa en El Salvador, y por Albert Einck, ministro de Relaciones Exteriores en Haití, respectivamente. Pues ambas denominaciones van a ir motivando a sus esfuerzos panamericanos y su contribución por ir creando entendimientos internacionales en el apoyo directo e indirecto en Washington. Al concluir su administración, pues Alemán contaba ya con 52 años. En el siguiente sexenio lo dejaron en la banca, pero en el posterior, en el que entra el presidente Adolfo López Mateos, lo asigna a la presidencia del Consejo Nacional de Turismo. Miguel Alemán se dedicó a viajar por todo el mundo en calidad de presidente del Consejo. Ejercitó el cargo por casi 25 años hasta el día de su muerte. Fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Nunca dejó de hacer grandes negocios y llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos de los que había en México. Además, según el historiador Enrique Forescano, el régimen de Alemán permitió la corrupción invadiera la vida social civil, incluida en las instituciones de educación superior. Por otra parte, Francisco Cruz Jiménez, en su libro Los Juniors del Poder, menciona que el tráfico de drogas se institucionalizó con su complacencia. Ya en cuestiones del fallecimiento, Miguel Alemán Valdés muere de un infarto en el corazón en la Ciudad de México el día 14 de mayo de 1983 a los 82 años, mientras resolvía negocios en el despacho de su casa en la lujosa mansión del barrio de Polanco. Toda esta situación en la que vamos mencionando pues esas características que va a tener todo ese situación en la que va a tener los tratados de paz que se firmó en el gobierno. Asimismo, cuando se hacen estos tratados, la amistad con los países de Alemania, Italia y Japón, que serían en 1947, se estableció en Río de Janeiro un tratado interamericano de asistencia recíproca, el aumento de gasto público y el crecimiento de endeudamiento en el gobierno que condujeron a una devaluación. Pues nos quedamos hasta aquí y vamos marcando todo eso. Fíjense en que cuando nosotros sabemos historia, por lo cual siempre les ando poniendo mucho hincapié, mucho enfoque a que tenemos que conocer la historia y más la de nuestro país para que nos demos cuenta desde dónde se viene marcando toda esta corrupción, qué es lo que se está tratando de quitar y que las autoridades pues claro que no quieren soltar el hueso, no quieren soltar esos privilegios y por eso no están de acuerdo. ¿Y qué es lo que hacen? Fomentar a que personas que no estén capacitadas entren en el gobierno. ¿Para qué? Para que sean manipulables, para que se haga todo esto. Ya vimos la cantidad de tierras que en el gobierno de Miguel Alemán
se adjudicó, siendo inclusive todavía no era ni siquiera presidente, era abogado, y que por combinaciones con Ávila Camacho y con demás presidencias fue haciendo todo acumulación de corrupción en el gobierno de Miguel Alemán, siendo él uno de los primeros presidentes que ya no era militar, ¿sí? Ya él ya era egresado de una universidad y que ya ostentaba la carrera de abogado. Que pasen una bella tarde y esto ha sido todo por hoy.